Tener experiencias diferentes es lo que hace tu vida inolvidable. En este video te voy a enseñar el verbo have, tener, de una manera que nunca antes lo habías visto. Les quiero hablar de algo muy sencillo, un tema muy fácil. Y es el verbo have. ¿Listo? Es muy fácil este tema. Entonces vamos a tratar de sacarle el jugo bastante a ese tema. Les quiero hablar del verbo have, que, como ustedes saben, el verbo have, su significado principal es tener. Y ojo, que cuando funciona como auxiliar, significa haber. ¿Listo? Sí, Mari pone unos temas avanzaditos, muy bien. Entonces, ojo, el verbo have, que significa tener, y cuando lo utilizamos como auxiliar, significa haber. Lo primero, vamos a poner las inflections. Vamos a poner las inflections. ¿Y qué son las inflections? Recuerden que vimos en el live pasado, creo que fue, o en el primero. Bueno, vimos, hablamos acerca del verbo be. Cuando hablamos acerca del be, yo les contaba que el verbo be es el verbo que más tiene formas en el inglés. Que tiene, Juan Fit Life dice, yo apenas estoy en A1. Juan, este tema te cae como anillo al dedo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del be, vimos todas las posibles formas de conjugarse. ¿Listo? Que tiene 8 formas. Y dijimos que el verbo be era el único en inglés que tenía 8 formas. Que todos los demás tenían o 5 formas, o 4 formas, o incluso 3 formas. Para todos los tiempos, todos los sujetos, en todos los modos. ¿Listo? Los que se perdieron en el live anterior, o los lives anteriores de este año, en el primer live que fue justo hace una semana, hablamos del verbo be y hablamos todo lo que se podía decir del verbo be. Fue una clase muy completa acerca del verbo be. Bueno, WH question, vamos a ponerlo aquí, las WH questions. Y la grabación del live quedó en... no, eso no fue la clase del martes, fue la clase del jueves. En la clase del martes hablamos fue todo acerca del verbo can, del verbo modal can. Hoy vamos a hablar todo acerca del verbo have. En realidad no es tanto lo que hay que decir del verbo have, pero créanme que va a ser muy importante, que va a ser muy útil para ustedes. Y de hecho va a ser muy útil e importante en todos los niveles. Tati dice, temas que se ven en el ICFES, porfa. En el ICFES no vas a ver temas que sean superiores a B1. ¿Listo? Entonces, por ese lado, tranquila, que en el ICFES no te vas a encontrar gran dificultad en los temas. Bueno, ¿cuáles son las posibles inflexiones? Es decir, las formas que tiene el verbo have. Tenemos have, normalito. Este have va a ser la forma base, ¿cierto? O el infinitivo. La forma base que es sin conjugar. Va a ser la forma del presente para I, para you, para we y para they. ¿Listo? ¿Cuál otra forma va a tener el have? Va a tener la forma de has. Esta forma de has va a ser la forma del presente simple para las personas, la tercera persona singular. He, she, it. ¿Listo? Y todo lo que lo reemplace. He o Mario, she o María, it o la mesa, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué otra forma va a tener el have? El have va a tener su forma de pasado, que va a ser had. Este had es el pasado de have y el pasado participio de had. Perdón, el pasado de have y también el pasado participio de have. ¿Para quiénes? Para todas las personas. I, you, he, she, it, we, you, they. Para todos los pronombres, para todos los sujetos, el have en pasado y en pasado participio será had. ¿Listo? Bueno. Y la última forma que podría tener el have
es el presente participio, que ustedes le suelen llamar gerundio o progresivo. ¿Listo? O progresivo. Bueno, Jennifer nos dice, escribamos lo que estoy listo. Necesito el espacio para el tablero, pero lo voy a escribir para que ustedes le tomen pantallazo y luego lo borramos. Entonces, este have va a ser forma base o infinitivo, ¿cierto? Forma base o va a ser simple present, forma base o va a ser el simple present para I, para you, para we y para they. Luego tenemos el has, que va a ser la forma solamente, este ya se acabó, este ya murió en el intento y se marchó. Vamos con este. Entonces, el has va a ser el verbo have en simple present también, pero solo tercera persona singular. ¿Y qué es tercera persona singular? He, she, it. Listo. Luego vamos a tener el had, que será el pasado simple y que será el pasado participio. ¿Y para quién será? Será para todos los sujetos, todos los pronombres. Listo. Luego tenemos el presente participio, que es el que ustedes conocen como el gerund. ¿Y para quién será? Para todos también. Ahora, preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué rayos es eso de pasado y pasado participio? Bueno, resulta que los verbos tienen ciertas formas. Cada forma me indica algo. Listo, cada forma me indica algo. Had no es no es el mejor verbo para explicarles el tema del pasado participio porque el pasado y el pasado participio es el mismo. Pero bueno, normalmente el pasado participio nos va a hablar de acciones completamente terminadas. ¿Listo? Es por eso que los verbos en pasado participio suelen utilizarse, por ejemplo, en los tiempos perfectos, presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto y los perfectos progresivos. Y también se utiliza en la voz pasiva, ¿cierto? En la passive voice. Como por ejemplo, estaba agotado. Y en ese orden de ideas, los verbos en participio también nos sirven como adjetivos. Lo mismo pasa con el presente participio. Este having me sirve, bueno, yo creo que el having no, pero la mayoría de los verbos cuando tienen el ing también nos sirven como adjetivos. Tanto en el past participle como en el present participle, la inmensa mayoría. Entonces, básicamente, el pasado participio es una forma del verbo que nos indica una acción completa o un uso adjetival de un verbo. ¿Listo? Bueno. En este momento, ¿qué es lo que nos interesa saber? Que en el inglés los verbos pueden tener 5 formas y que el have tiene solo 4 porque el pasado y el pasado participio es el mismo. Los dejo con una versión fácil y sencilla por ahora de qué es el verbo en pasado y de qué es pasado participio. El verbo en pasado lo utilizamos en el pasado simple. Y el verbo en pasado participio lo utilizamos en los tiempos perfectos y en la voz pasiva. Entonces, cuando ustedes se pregunten por ahora, ¿qué es pasado participio? Es la forma del verbo que utilizo en un tiempo que sea perfecto o en una voz pasiva. ¿Listo? Lo podemos dejar ahí.
El inglés es muy fácil, muchachos. No, no lo enreden sin necesidad. Así de fácil es. Ah, ¿qué hace el pasado participio? Es la forma del verbo que utilizo para tiempos perfectos y voz pasiva. Punto. Ya, listo. Ojo pues. Sí, Jennifer, vamos a dar ejemplos cuando veamos más acerca de este hub. Listo. A ver, aquí vamos entonces a ver algunos usos del verbo have. Listo. Ponerlo con verde también. A ver si ponémoslo aquí. Usages. ¿Cuáles son los usos de el... ¿Cuánto es el costo? Pregunta cuánto es el precio en dólares. Costo, tienes que escribirnos al WhatsApp para que te demos los precios en dólares de todo lo que necesites, de los servicios, pues de los cursos, clases personalizadas, hasta de los PDFs. ¿Listo? Si nos escribes al WhatsApp, te enviamos toda la información en dólares. Bueno, entonces, a ver que esto me quedó más torcido. Listo. Entonces, ahora, ojo que aquí es donde se va a poner interesante esta clase del verbo have. Y es cuáles son los usos o las formas en las que yo voy a utilizar el verbo have. Listo. Entonces, el primer uso del verbo have será, será como verbo común. Listo. El primer uso del verbo have será como verbo común. Es decir, con el significado de tener. Listo. Como verbo común, es decir, con el significado tener. Ejemplo. I have two brothers and three sisters. Listo. I have two brothers and three sisters. Listo. El primer uso de eh, el primer uso del verbo have será como verbo común, el verbo tener. Jennifer dice, I have very hungry. ¿Es correcto? No, Jennifer. No es correcto porque el inglés es lógico y el español no. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú en español me dices, profe, tengo un hambre enorme, ¿sí? ¿Dónde la tienes? ¿La tenés? Mostrámela. ¿La tenés? ¿Me la puedes prestar? Resulta que no es lógico tener el hambre. Es lógico sentir el hambre o es lógico estar hambriento. Pero tener hambre no tiene lógica. Nosotros en español lo aceptamos porque es la manera en la que el español se dio. Pero en realidad no tiene sentido como tal. ¿Listo? Por eso no tiene sentido I have hungry. No, primero porque hungry es un adjetivo. Entonces, yo tengo hambriento. Tampoco tiene sentido. Por varias razones no tiene sentido. En inglés se dice I'm hungry, es decir, estoy hambriento. También se puede decir I'm feeling hungry, como que, uy, me siento hambriento. Listo. Entonces, esa no se podría porque esa se utiliza con am. A Jennifer le subió el nivel. I'm starving. Arle dice, ay, te faltó el am. I am starving. Me estoy muriendo del hambre. Tengo un filo que me corto. Listo. Ojo, este es el primer uso del verbo have. Listo. Con el segundo uso del verbo have, le voy a solucionar la vida a un montón de gente. Pero un montón de gente. ¿Por qué? Porque resulta que la gente suele complicarse mucho la vida con esto. El segundo uso
es como verbo compuesto como verbo compuesto junto a got. Es decir, el I have got. ¿Listo? El I have got. Chaneli, thank you so much for your rose, for your gifts. Primer rosita de la noche, primer regalito de la noche. Muchas gracias. Vea, llevamos media clase, la primera rosita. Muchas gracias. Thank you so much, Chaneli. Bueno, entonces, la segunda es, oiga, me estoy dando, les voy a hacer una pregunta. ¿Se ve la letra o está muy pequeña? Diana, hello. How have you been? How's it going? Santa, hello. Listo, ¿sí se ve bien? Se ve doble, listo. Espero que también aprendas el doble. Listo. Mari dice, está pequeña. Bueno, vamos a agrandarla pues un poquito. Voy por aquí. Resulta que la gente suele complicarse mucho con el tema del have got. Teacher, ¿yo cómo sé cuándo utilizar? Ok. Teacher, es que yo no sé cuándo utilizar have y cuándo utilizar have got. ¿Quieren que les dé la respuesta fácil? La respuesta breve. La respuesta breve es, no importa. En realidad, no importa. Ay, teacher, yo cuando utilizo el have y cuando utilizo el have got, no importa. Si usted quiere, nunca utilice el have got. Y no va a cometer ni un solo error en el inglés. El have got no es más que una preferencia estilística, una preferencia de uso. Y listo. Es eso, es simplemente una preferencia de uso. ¿Cómo sería un ejemplo? You have got the reason. You have got the reason. ¿Qué significa esto? Tienes la razón. Teacher, ¿y si yo escribo lo mismo pero sin el got? You have the reason. ¿Está mal? No, está bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Por ahí Mari nos decía, es que el have got lo utilizan los ingleses. Bueno, porque en general el dialecto o la forma británica del inglés suele ser más formal, más elegante. Entonces, el have got es eso, es, digámoslo, una forma más formal, más elegante. Pero en realidad, el have es una preferencia de estilo, no es tan importante ni tan trascendental saber cuándo sí y cuándo no. Les voy a dar un tip para que no lo utilicen en contextos errados. No cerrados, en contextos errados. Listo, equivocadamente. Ojo, cuando digo equivocadamente, no digo porque sea en realidad un error como tal, sino por una preferencia de uso, es decir, no se utiliza. Por ejemplo, en la oración de arriba, I have two brothers and three sisters. Normalmente en oraciones como esa no se utiliza el got. Listo, normalmente en oraciones como esas no se utiliza el got. Les voy a dar un tipcito para que se sientan tranquilos. Les voy a dar mejor dos. Uno, el primer tipcito. No se compliquen, no lo utilicen muy seguido. Así de sencillo. Ese es el primer tip. Si el got les causa inseguridad, no lo utilicen muy seguido y ya, no va a haber problema. Ese es el primer tip. No se peguen del got para todo. Y lo tercero es, para darles como un tip que les pueda dar como un indicio, el have got queda correcto cuando vamos a hablar de tener cosas intangibles. ¿Listo? Cuando hablamos de tener cosas intangibles, como por ejemplo, you have got the reason, en realidad esta expresión no se utiliza así. Esta expresión se utiliza abreviada. You've got the reason. You've got the reason. ¿Listo? You've got the reason.
El tip que les doy para que lo utilicen de una manera muy apropiada, muy estiluda, por decirlo así, utilícenlo cuando van a hablar de poseer cosas intangibles, como tener la razón, como tener valores, ¿cierto? Como tener valores, como tener educación, cosas como esa, ¿listo? Así como Mario le dice, you've got the reason. Así es que normalmente se utiliza esta frase. Y esa es otra. Ese got normalmente se utiliza en contracción. ¿Listo? Se puede omitir o sería un error. Se puede omitir el got. Porque en realidad el got lo único que está haciendo es añadir estilo. No está añadiendo significado. ¿Listo? Bueno, siguiente. ¿Para qué más utilizamos el verbo have? Lo utilizamos como verbo modal, lo utilizamos como verbo modal. Es decir, lo utilizamos así, have to. Y el have to lo utilizamos para hablar de obligaciones. Listo. El tercer uso del verbo have será como verbo modal. El verbo modal have to. Y el verbo modal have to lo utilizamos como una obligación. Por ejemplo, alguien una vez me escribió, venga, ¿el curso es gratis o lo tengo que pagar? Yo dije como que, ¿qué más cosas gratis crees? Estos lives son unas clases del nivel que vos querás. Estos lives son unas clases interactivas. Estas clases son participativas y son gratis. Ustedes no tienen que pagar nada por estar aquí viendo este live. Ustedes no tienen que pagar nada por ir a Instagram a ver la grabación del live. Y no van a tener que pagar nada por ir a nuestro canal de YouTube, que lo lanzamos a fin de este mes, para que lo sepan de una vez, para que estén muy atentos, para que se suscriban. Vamos a lanzar nuestro canal de YouTube a final de este mes, el 30 o el 31. ¿Listo? Así que mucho cuidado para que estén ahí atentos y se suscriban de una en cuanto saquemos el canal. Estamos produciendo el canal, estamos produciendo algunos videos para que cuando lo lancemos poder tenerles al menos 10 videitos para que ustedes puedan explorar el contenido del canal. ¿Listo? Mucho tap a la pantalla, compartan y seguimos. El tercer uso del verbo have es como verbo modal. Listo. Si usted no sabe qué es el verbo modal es una subcategoría de los verbos auxiliares. ¿Y qué son los verbos auxiliares? Los verbos auxiliares son verbos que nosotros utilizamos. ¿Esto sí está encendido? Sí. Son verbos que nosotros utilizamos para ayudarnos a construir oraciones, ¿cierto? Esto básicamente es eso. ¿Cuál es la principal diferencia entre los auxiliares y entre los verbos auxiliares y los verbos modales? Que los verbos auxiliares no aportan significado, no significan nada. Mientras que los verbos modales sí aportan significado. No solamente cumplen con una función específica, sino que también aportan un significado. ¿Listo? Entonces, como verbo modal, have to para hablar de obligación. Entonces les contaba que una vez alguien me escribió, ay, el curso es gratis, hay que pagarlo. Pero hay que pagarlo y más. Cuando usted, les voy a decir algo porque me ha pasado. Cuando usted se dé cuenta de cómo es este curso, del contenido de este curso, de la metodología, se va a dar cuenta que el precio es nada para lo que es ese curso. Se los digo por experiencia, porque esta no es la primera vez que hacemos este curso. Esta ya es quinta o sexta versión. Ah, sí. Bueno, quiero que me acompañen poniendo en los comentarios un aplauso, porque gracias a ustedes ya somos 10,000 los seguidores en TikTok. Acabamos de alcanzar los 10,000 seguidores. Así que, por favor, coméntenme con un aplauso para que celebremos. Felicitaciones a ustedes por suscribirse, muchas gracias. Ustedes son los que han hecho que este canal, esta cuenta de YouTube, esta cuenta de Instagram y de TikTok crezca. Listo, así que aplausos para ustedes. Muchas gracias por seguirnos, por consumir el contenido que hacemos con mucho cariño para ustedes. Y bueno, estén atentos porque vamos a tratar de no interrumpir los lives cuando empiecen los cursos. ¿Listo? Entonces, estamos hablando del verbo have
Dijimos que significa tener o que significa también haber. Dijimos que las posibles inflexiones o las posibles formas del verbo have serán have, has, had y having. ¿Listo? Ahora estamos hablando de los usos. ¿Cuáles son los usos de ese verbo have? Como para qué me sirve a mí el verbo have, para qué utilizo yo el verbo have. Bueno, primero lo utilizo como verbo común con su significado de tener. Por ejemplo, I have 2 brothers and 3 sisters. That's for real, guys. I have 5 siblings. Number 2, utilizamos el verbo have como verbo compuesto junto a got. Es have got. You have got the reason. Que les decía, normalmente se utiliza en contracción. You've got the reason. You've got the reason. Normalmente, con el got se utiliza de esa manera. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Como verbo modal, que sería el verbo have to, el verbo modal have to, y ese verbo modal have to lo utilizamos para hablar de obligaciones. Ejemplo. Miren todo lo que nos desviamos por este ejemplo. You have to pay for the classes. You have to pay for the classes. Tienes que pagar por las clases. ¿Listo? No por estas. Estas clases interactivas que hacemos en TikTok y en Instagram son gratuitas, interactivas. Ustedes participan. Pero obviamente las clases particulares sí tienen un precio, un costo. Pero pues créanme que lo vale por completo. Por completo. Listo. ¿Para qué más utilizamos el verbo have? El verbo have, aparte de estos 3 usos, lo utilizamos como verbo modal, perdón, como verbo auxiliar para los tiempos perfectos. Lo utilizamos como verbo auxiliar para los tiempos perfectos. Y es aquí que cobra el significado de haber. ¿Listo? Es aquí que cobra el significado de haber. ¿Y por qué hago esta aclaración, muchachos? Porque algunas personas creerán, bueno, como el verbo have significa haber, entonces para yo decir que hay 2 personas en la puerta de mi casa, ese hay es el verbo haber. Entonces yo digo, they have 2 people at my door. No. ¿Por qué? Porque ese verbo haber de existencia no es el have. Ese verbo haber de existencia es el verbo there be, del cual podemos hablar en otro live. Listo, there be es el verbo haber de existencia, pero el verbo have significa haber solamente como verbo auxiliar de los tiempos perfectos. ¿Cómo así que verbo auxiliar de los tiempos perfectos? Bueno, tenemos presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, pasado perfecto progresivo, presente perfecto progresivo, futuro perfecto progresivo. Cuando estamos hablando de un tiempo perfecto, entonces el have es el auxiliar de ese tiempo. Listo, les decía ahorita que los auxiliares son verbos que me ayudan a construir oraciones. En el caso del verbo have, es un verbo que me ayuda a construir oraciones en tiempos perfectos. Por ejemplo, she has never tried Korean food. She has never tried Korean food. She has never tried Korean food. Ella nunca ha probado con la comida. Juan, muchas gracias. Cambia de dedo para que sigas dándole tap. Muy, muy bien. Entonces, she has never tried Korean food. Ella nunca ha probado la comida coreana. Aquí que estamos hablando de una experiencia. El presente perfecto, uno de los usos del presente perfecto es hablar de experiencias. ¿Listo? Entonces, usos del verbo have. Tenemos como verbo común, es el verbo tener. Como verbo compuesto, junto a got, you've got the reason, por ejemplo.
Como verbo modal de obligación, have to. You have to pay for the classes. Tú tienes que pagar por las clases. Dice Derly Tamayo pregunta, ¿de qué nivel, ese tema de qué nivel es? Imagínate, Derly, que empezamos aquí en el uso 1. Es más, podemos hacerlo así, mire. Podríamos etiquetarlo. Cuando el verbo have se utiliza como verbo común, estamos hablando de un uso nivel A1 de ese verbo. Cuando el verbo have se utiliza como verbo compuesto junto a got, estamos hablando en realidad de un nivel A2. Cuando hablamos del verbo have como verbo modal, estamos hablando de un nivel B1. Y cuando hablamos de como verbo auxiliar para los tiempos perfectos, en este caso estamos entre B1 y B2. Bueno, pongámosle B1 porque es entre B1 y B2. ¿Por qué entre B1? Porque en el nivel B1 normalmente se empieza a hablar del presente perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí tenemos los 4 usos del verbo have. Pero ojo que aquí les voy a poner una nota, muchachos, para que por favor no cometan la novatada, no cometan el error. Resulta que muchas veces ustedes se adelantan. Sí, mira, yo llevo ya, muchachos, aproximadamente 7 años como profesor, ¿cierto? Profesor de inglés, profesor de Excel, profesor de matemáticas, pero dedicado como profesor de inglés ya llevo 7 años. En estos 7 años, muchachos, les puedo decir que una de las características más comunes de los estudiantes es que quieren correr antes de caminar. Quieren correr antes de caminar. ¿Y qué pasa? Como el inglés es tan fácil, entonces quieren brincarse muchas cosas del inglés e irse directamente a cosas que todavía no es el tiempo. Y es ahí cuando no es que el inglés se vuelve complicado, es ahí cuando ustedes complican el inglés. El inglés es fácil, muchachos, el inglés es muy, muy, muy sencillo y no sé hace cuánto no se los decía, pero yo quiero que usted sepa que si el inglés le parece difícil o si en un momento el inglés se hace complicado, yo quiero que sepa que nunca se le olvide que el problema es usted, no el inglés. El inglés es muy, muy fácil. ¿Listo? El inglés es muy fácil. O Elito Díaz. O Ellington Díaz. O Ellington Díaz, me imagino. O Ellington Díaz, thank you so much for your gifts. Thank you so much for your gifts. Muchas, muchas gracias. Entonces, ¿qué le estabas diciendo? Ese regalito me desconcentró. Bueno, entonces, sí, les decía que muchas veces los estudiantes quieren correr antes de caminar. Y que como el inglés es tan fácil, entonces quieren simplemente asumir o brincarse la parte más básica para pasar. ¿Cierto? Para pasar. Pero entonces, que el inglés es fácil. El inglés, sí, perdón. Arleti es. Bueno, Arleti, perdón, tienes razón, el inglés no es fácil. El inglés es muy fácil. Se me olvidó el muy. El inglés es muy, muy, muy fácil y aquí estamos para demostrárselo. ¿Listo? Chicas, Ani, sí, ya me voy a hacer a un lado cuando completemos aquí para que le tomes la pantalla. ¿Listo? El inglés no es fácil, el inglés es muy, muy, muy fácil. Pero como el inglés es muy fácil, entonces muchas veces ustedes quieren saltarse los niveles básicos y llegar a los avanzados y ahí es donde, como entienden cosas avanzadas, porque les digo algo. Por ejemplo, ¿cuál fue el tema que vimos de nivel? Bueno, imagínense, en el live pasado hablamos de los double comparatives y yo les mencionaba que los double comparatives son un tema de nivel A2, ¿cierto? Son un tema de nivel A2. ¿Y qué pasa? Que aunque los double comparatives eran un tema de nivel A2, yo se los expliqué de una forma tal que incluso los estudiantes que son nivel A1 entendieron ese tema. Y esa es, yo diría, la única trampa que tiene el inglés. Que como el inglés es tan fácil, me siento tentado a brincarme las escaleras. ¿Por qué? Porque por allá entiendo temas que son de nivel A2, aunque yo sea nivel A1. Por allá entiendo temas que son de nivel B2, aunque yo sea nivel A1. Y entonces eso me da como las ganas de brincarme todos esos niveles y empezar a ver lecciones y temas de niveles muy avanzados. Bueno, no cometan ese error. El inglés es muy, pero muy sencillo, es muy, pero muy fácil. Pero la manera
de poder darnos cuenta que el inglés es fácil es haciéndolo apropiadamente para cada momento, para cada nivel. Miren, en estos lives yo les explico temas de todos los niveles. Este tema me preguntaron de qué nivel es, miren de qué nivel es. Al menos 3 niveles ahí en este solo tema, pero ustedes pueden entenderlo. Si empezamos desde lo sencillo, si empezamos de manera progresiva, si yo empiezo aquí en alguno de estos dos, ustedes se van a perder. Pero si yo empiezo de manera progresiva, porque todo tiene un orden, me voy a dar cuenta que el inglés es muy fácil. Ahora sí vamos a lo que les decía. ¿Cuál es la novatada que no quiero que ustedes cometan, muchachos? Y es utilizar las contracciones del verbo have en el presente. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿tenés plata para que salgamos a comer hoy? Y entonces ustedes, como ya han visto las contracciones del have, me responden, I haven't money. I haven't money. Me responden, hey, I haven't money. Jerry dice, soy B1, puedo llegar este año al nativo C2. Jerry, primero que todo, la respuesta definitiva es sí. Ahora, yo te preguntaría, ¿lo necesitas? O sea, ¿necesitas el nivel C2? ¿Por qué? Porque cuando vean el video de YouTube donde les explico todos los niveles, les cuento que el nivel C2 es un nivel muy avanzado que la mayoría de personas no llegan ahí porque no lo necesitan. Yo, digamos en mi caso, porque soy profesor, por mi labor docente, entonces digamos que sería muy apropiado para mí llegar a ese nivel. Pero yo puedo ser un profesor y ser un muy buen profesor siendo nivel C1 porque el nivel C2 es demasiado avanzado. Muchos nativos no son C2. Dudo que muchos de nosotros seamos nivel C2 en español. Listo. El nivel nativo está entre B2 y C1. No es necesario. Entonces, primero, sí. Si eres B1 en este momento, al final del año puedes terminar C2. Claro que sí. El inglés es muy sencillo y el inglés es muy agradecido. Pero tendrías que dedicarte bastante, ser muy juicioso para llegar al C2, comenzando por el hecho de lo que te digo. Una de las claves para yo aprender inglés es saber cuál es el propósito por el cual estoy estudiando inglés. Por ejemplo, en Instagram, en los comentarios iniciando este live nos dijeron, teacher, yo necesito inglés para mi trabajo, yo trabajo como mesera. ¿Y yo qué le dije? Nivel B1 más que suficiente para defenderse súper bien como mesera. Entonces, ¿para qué yo le diría a ella? Sí, pélese hasta que alcance el nivel C2. Si pasar de C1 a C2 en realidad es complicado, es tedioso. Y no lo va a necesitar. No, pero es que yo quiero entender todo, yo quiero saber eso en el nivel C1 se puede lo normal, pero ni en español entendemos todo. ¿Listo? La pregunta fue porque estoy cursando A2 y no había entendido algunas cosas y aquí las entendí. Así es, Derly. Como te digo, el inglés es tan agradecido que, sin importar el nivel en el que estés, tú puedes entender temas de nivel avanzado. Porque el inglés es así de agradecido y el inglés es así de sencillo. Pero si quieres siempre darte cuenta lo fácil que es en inglés, lo más correcto es que lleves el proceso de manera adecuada. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces, nos dicen, bueno, les decía, ¿cuál es la novatada que muchos cometen? Yo algo como que, ¿tienes plata para que salgamos a comer hoy? Y muchos responden, no, I haven't money. I haven't money. Y esto es un error que da esta pena, muchachos. ¿Por qué razón? Porque, ojo, y esto, si están tomando nota, que ojalá estén tomando nota, escríbanlo grande, en rojo, y después lo resaltan. Las contracciones del verbo have solo se pueden utilizar cuando está funcionando como auxiliar. Yo no puedo utilizar las contracciones del verbo have para el verbo común. Definitivamente no se utiliza de esa manera. ¿Listo? Vamos a ponerlo aquí. Nota. Las contracciones de have solo se utilizan solo se utilizan cuando está funcionando como auxiliar.
sumando números. Listo. Aquí les pongo la nota. Las contracciones de have solo se utilizan cuando el have está siendo utilizado como verbo auxiliar. Si no está siendo utilizado como verbo auxiliar, no. Por ejemplo aquí, you've got the reason. ¿Por qué? Porque en el verbo have got, el have funciona como auxiliar. Hace las veces de auxiliar. Ahora, teacher, entonces yo cómo le diría a usted que no tengo plata. Dos opciones. I don't have money o I have no money. Esas serían las respuestas correctas si yo le pregunto, si usted tiene plata, usted me quiere decir en presente simple, es que no tiene plata. Listo. Bueno, entonces, ahora por último, lo que vamos a poner aquí, entonces ve, teacher, ¿cuáles son esas contracciones de el verbo have? Y ahí nos vamos a adelantar un poco con el tema que sigue. Bueno, ¿cuáles son las contracciones o abreviaciones para el verbo have? Tenemos, para have, la contracción será apóstrofe VE, apóstrofe VE. Para has, será apóstrofe S. Y para had, será apóstrofe D. Teacher, ¿pero se parece a la contracción del would? Sí.